los sentidos espirituales. Y vamos a hablar de uno de los órganos más importantes del cuerpo, como lo es el oído espiritual. Quiero que si no has visto la primera y la segunda parte de esta enseñanza, vayas, gloria a Dios, ahí te vamos a dejar el enlace para que veas la primera y la segunda parte y puedas entrar en contexto. En esta parte hablamos de lo que es la visión espiritual, donde Dios habló, gloria a Dios, de una manera poderosa. Y sé que Dios va a seguir hablando a través de esta enseñanza, ya que los sentidos son un factor fundamental en nuestra vida espiritual. Gloria al Señor. Quiero que nos estemos ubicando en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Y vamos a tener la lectura. Gloria al Señor. De antemano, quiero que antes de que termine este video, compartas este contenido, dale like, comenta, ayúdanos a difundir este mensaje, ya que estas enseñanzas son con el propósito de que otras personas sean edificados por la palabra del Señor. Hay momentos donde Dios quiere hablarnos, hay momentos donde Dios quiere hacernos libres y muchas veces somos libres a través del conocimiento. La Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quiero que entiendas que el conocimiento en Dios es poderoso. Por eso el apóstol Pablo se enfocaba tanto en que la iglesia adquiriera el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Vamos a estar leyendo palabras del Señor. Gloria a Dios. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Estamos iniciando con este proyecto y hemos ido, gloria a Dios, conforme a como Dios nos ha ido guiando. Ha sido de bendición y sé que Dios va a añadir más y va a ser un crecimiento, gloria al Señor, para bendición no solo de nuestra vida, sino para bendición de muchas personas. Gloria al Señor. Libro de Romanos 10, 17. Voy a estar leyendo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a pedir a Dios que nos hable. Si quieres que Dios te hable en este momento, te invito a que te quedes ahí, no te vayas. Si estás haciendo algo, detén el video, anda, realiza lo que estás haciendo y continúa para que también seas edificado y en este día tus oídos espirituales puedan ser abiertos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has permitido en nuestras vidas. Gracias, Padre, por esta enseñanza poderosa, porque sé yo, mi Dios, que no soy yo quien la va, Dios mío, a poder, mi Dios de gloria, desglosar, sino que eres tú a través de mi vida. Padre, gracias por el privilegio que nos otorgas, mi Dios de poder, mi Dios de gloria, impartir tu palabra, Señor de la gloria. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que puedas glorificarte de una manera especial, que tu palabra corra y sea glorificada. Toca cada una de las vidas que están a través de las pantallas, puedan ser sanados de cualquier enfermedad, puedan ser libres, que tu palabra penetre, Señor de la gloria, y pueda romper, mi Dios, todo aquello que no es tuyo, pueda matar al viejo hombre, pueda darle vida al hombre espiritual, y que todo aquel que no ha sido, mi Dios de gloria, conocedor, que no ha recibido, mi Dios de ti, pueda ser, mi Dios, despertado espiritualmente a través de esta palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, como te decía, voy a estar disertando esta poderosa enseñanza que ya iniciamos. Gloria al Señor. Y lo primero que quiero que entiendas, ya hablamos un poco con relación a la función y gloria a Dios, a la definición de lo que representan los sentidos espirituales en cuanto al término general. Ahora vamos a enfocarnos, gloria a Dios, de lo que representa el oído para el ser humano. Sabemos que el oído es un miembro fundamental, el cual nos permite percibir nuestro entorno a través de los sonidos. Esa es la función del oído. Ahora, cuando nos vamos al contexto espiritual, nos damos cuenta que el oído es uno de los sentidos que Dios usa para guiarnos. Habíamos hablado que Dios nos guía, el Espíritu Santo se comunica, hablábamos en la parte pasada, que Él se comunica con nosotros a través de los sentidos espirituales. Ahora, el oído es usado por Dios para guiar al hombre a través de la voz. A través de la voz,
nosotros somos guiados de acuerdo a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios nos guía a través de su palabra. Gloria al Señor. Ahora, también el oído nos ayuda a reconocer. Así como a través de la vista nosotros podemos reconocer y podemos discernir, gloria a Dios, el oído también es un sentido que se usa para reconocer. Cuando nosotros podemos, gloria al Señor, darnos cuenta de que a través del oído podemos reconocer a una persona sin verlo. Hay personas que llegan a un lugar y usted no tiene que verlo, pero cuando usted escucha su voz, usted sabe que es esa persona. ¿Por qué? Porque usted está reconociendo a esa persona a través de su forma de hablar. Entonces vemos que el oído nos ayuda a reconocer la voz. Vemos que Jesús cuando nos habla, gloria al Señor, y Él dice, y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Quiere decir que nosotros aprendemos a medida que vamos desarrollando la vida espiritual, vamos a aprender a discernir la voz de Dios y vamos a aprender a dejarnos guiar por Dios a través de su voz. Gloria a Dios. El Señor dice, ellas conocen mi voz. ¿Cómo puedo yo conocer algo que no he visto o que no he escuchado nunca? Para yo poder conocer algo, yo tengo que haberlo palpado, haberlo escuchado o haberlo visto o haberlo probado o quizás haberlo olfateado. Tuve que en algún momento haber tenido un encuentro o haber tenido, pudiéramos decir, gloria a Dios, o haber percibido en cualquier momento, gloria a Dios, eso pudiera ser la voz, el olfato, una visión. Tuve que haber tenido en algún momento una cercanía con eso para yo poder conocer algo. Porque si bien no podemos conocer las cosas que no hemos probado, que no hemos visto, cuando yo reconozco algo es porque ya mi oído lo conoce. Ya mi oído ha percibido en otras ocasiones esa voz. Entonces hay personas que no conocen la voz de Dios porque sus oídos no han percibido o no saben reconocer la voz de Dios. Si bien todo aquel que es nacido de Dios debe de conocer la voz de Dios, así como el niño cuando está pequeño, aún el niño, esto no te estoy hablando de madurez, te estoy hablando de saber reconocer, porque aún el niño pequeño sabe reconocer la voz de su mamá y de su papá. El bebé cuando está pequeño, cuando escucha la voz, incluso aún el niño estando en el vientre, las madres, se ha estudiado y se ha comprobado que hay madres que le hablan a sus hijos y hay padres que le hablan a sus hijos estando en gestación, estando en el vientre. Y cuando esos niños nacen, ellos comienzan a reconocer lo que ellos una vez escucharon y ellos saben que esa voz era la que ellos escuchaban cuando estaban en el vientre. El oído es un factor fundamental para el cuerpo, para la vida espiritual de la persona. El oído es un factor fundamental para el cuerpo de Cristo. Ahora, si bien, así como nos ayuda a reconocer la voz de Dios, así como nos ayuda a saber, discernir cuando es Dios que nos habla, también el oído nos lleva a discernir cuando algo no es de Dios. Porque hay espíritus, hay demonios que no pueden ser discernidos a través de otros sentidos, sino del oído, sino de la manera como se escucha. Por eso es que es importante que nuestros sentidos estén agudizados, cada uno de ellos. Vamos a ver un ejemplo en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra del Señor, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vemos que el apóstol Juan está teniendo una revelación y él está viendo una bestia que estaba subiendo de la tierra, Y dice el apóstol Juan que esta bestia tenía cuernos ¿de qué? De cordero, pero hablaba como dragón. Ahora, cuando nosotros llevamos a comparación de qué representa esta entidad,
gloria a Dios, representa lo que es el falso profeta. La Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz y aún sus ministros de iniquidad se disfrazan. ¿Para qué? Para engañar la vista. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque hay cosas que se disciernen a través del oído. Vemos que él lo veía con cuernos de cordero, pero cuando comenzó a escuchar lo que esta entidad hablaba, dice que hablaba como dragón. ¿Quién es el dragón? Bíblicamente, Satanás es el diablo, que el Señor lo reprenda. Ahí nos lleva lo que es muchas veces la confusión de cómo el enemigo busca confundir. Hay demonios que no se pueden discernir sino a través del oído espiritual. Hay demonios, hay lugares donde usted llega. Y eso lo vemos hoy en día en tanta apostasía que se ve dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Y usted lo ve y usted puede decir, pero es que está todo muy bonito. Pero es que predica bonito, pero es que canta bonito. Pero cuando usted comienza a escuchar detenidamente lo que muchas veces la persona, el enemigo a través de alguien, gloria a Dios, que está enajenado, que está cautivo por el diablo, que el Señor lo reprenda, comienza a soltar herejías destructoras sutilmente para destruir la congregación. Ahora, la persona que tiene el oído, ejercitado, que sabe discernir, que sabe conocer a Dios, porque hay algo importante: el que conoce a Dios no puede ser engañado. La Biblia dice que el Señor Jesús dijo, y ellos conocen mi voz y me siguen, y no conocen la voz de los extraños. Quiere decir que la voz del extraño le es indiferente. Sabe que no es su padre que le está hablando, sabe que es otro que quiere guiarlo erróneamente, por eso no se deja guiar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que a través del oído vamos a poder discernir muchas cosas que quizás no están visibles, que usted lo ve todo y aparentemente está bonito, como el enemigo disfraza, y usted dice, pero es que esto está bien, está hermoso. Usted ve todo y usted dice, wow, pero a mí me hablaron y me dijeron que aquí no estaba Dios, o que se está moviendo esto, pero yo lo veo todo así. Pero cuando usted comienza a escuchar de la manera como el enemigo está dañando, es a través de la audición. ¿Por qué? Porque va directamente al subconsciente. Y hay personas que al principio lo ven mal, pero como no se dejan guiar por el Espíritu Santo de Dios, comienzan a ignorar la voz de Dios que le está diciendo, alerta, mira lo que estás escuchando, no es mío, no va de acuerdo con mi palabra. Porque hay algo que pasa cuando algo no viene de Dios, cuando algo no sale, cuando algo está adulterado, comienza a chocar con tu espíritu. Eso comienza a chocar y comienza a retumbarte en los oídos. Y tú comienzas a decir, pero ¿qué está pasando? Porque es que esto que yo estoy escuchando, por más que lo pinte, por más que yo estoy viendo todo bonito, hay algo que no me parece bien. Hay algo que mi oído está percibiendo. Ahora, la persona que conoce a Dios, que le cree a Dios, porque lo importante es creer. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Cuando nosotros dejamos de escuchar y cerramos el oído, comenzamos a caer en un estado de incredulidad, donde Dios no puede hablarnos, porque Dios no puede hablarle a alguien que está incrédulamente, gloria a Dios, que no cree. Y era lo que pasaba con los fariseos. El Señor le decía, mi palabra no haya cabida en vosotros. Por eso es que ustedes me quieren matar. Y quiero que entiendas que la palabra de Dios es una espada. La Biblia dice que es como espada. La Biblia la compara con una espada de doble filo. Y dice que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y discierne. Entonces, ¿por qué Dios hace la comparación de la palabra con la espada? ¿Por qué? Porque la espada es algo que traspasa. Entonces, la palabra, si bien, de acuerdo al versículo que hemos leído en Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Quiere decir que la palabra penetra a través del oído. Y ahí comienza a ejercer la función hasta que llega al corazón de la persona. Pero entra por el oído. ¿Por qué no hallaba cabida en los fariseos? Porque ellos no creían en Jesús.
Ellos no creían en el Hijo de Dios. Ellos estaban encapsulados en una manera de pensar que estaba completamente errónea, porque ellos estaban, gloria a Dios, viviendo lo que para ellos estaba bien, si bien la ley se había establecido para cumplirla, pero ellos no la estaban cumpliendo, estaban siendo engañados, y al Jesús confrontarlos, ellos no pudieron y no quisieron reconocer que era la voz de Dios que les estaba hablando. Y quiero que entiendas que ellos diciendo, yo soy hijo de Abraham, en sí mismo ellos eran hijos de Dios. Pero el Señor le dijo, vuestro padre es el diablo, porque las obras de tu padre es la que ustedes quieren hacer. Aleluya. Quiero que entiendas que a Dios a todo el mundo no le llama hijo. Hay mucha gente que dice, yo soy hijo de Dios. La Biblia dice, y aquellos que le recibieron, dice Juan 1:12, y aquellos que le recibieron, les dio potestad, aquellos que creen en su nombre, de ser llamados y de ser hechos hijos de Dios. Quiero que entiendas que Dios a todo el mundo no le llama hijo. A Dios a todo el mundo no le dice, tú eres mi hijo, porque el hijo conoce la voz de su padre. El hijo sabe discernir. Los fariseos decían, oh, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Dios. Para los fariseos, todos los que estaban ahí eran malditos. Ellos decían que la gente estaba bajo maldición porque habían nacido producto de pecado, y que los únicos que eran santos eran ellos, porque ellos habían descendido de un linaje que había sido escogido por Dios, sí, pero ellos se habían desviado y no estaban cumpliendo, no estaban escuchando. Si ellos hubiesen estado atentos a la voz de Dios, como lo estaba Ana la profetisa, aquella mujer que estaba en el templo, cuando fue llevado Jesús a ser presentado, esta mujer dijo, este es el hijo de quien Dios me había hablado. Quiere decir que esta mujer estaba atenta a la voz de Dios. Aquel hombre que reconoció a aquel niño y dijo, este será un gran profeta. Este hombre estaba en comunión, estaba atento a la voz de Dios. Los fariseos habían desviado, habían cerrado su oído, de tal manera que ya la palabra no hallaba, no entraba, no tenía cabida para entrar. Hay personas que se bloquean de tal manera que no reciben, cierran el oído, cierran su corazón y comienzan a endurecerse de tal manera que ya no creen, porque simplemente están encapsulados en una manera de pensar, en lo que ellos piensan, en lo que ellos creen que está bien. Son sabios en su propia opinión y han dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo. Entonces Dios nos está hablando y nos está diciendo, es necesario que tú despiertes el oído espiritual. Es necesario que ese oído que un día quizás abriste, pero que por tu dureza lo cerraste, es necesario que tú lo abras para que comiences a escuchar la voz de Dios. Hay momentos donde la voz de Dios quizás no va a ser una voz que nos va a hablar, gloria al Señor, lo que nosotros queremos oír, porque hay momentos donde queremos que nos aplaudan cuando no estamos haciendo las cosas bien. Hay momentos donde queremos recibir flores cuando no estamos haciendo, gloria a Dios, las cosas bien. Hay momentos donde queremos, aleluya, cosechar manzanas cuando estamos sembrando yuca, cuando estamos sembrando, oh gloria a Dios, lo que a Dios no le agrada. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Aleluya. El oído espiritual te va a llevar, cuando tú comienzas a entender y comienzas a decir, wow, ¿qué es esto que estoy escuchando? Hay gente que dice, Dios me habla a mí nada más, y Dios no puede hablarme de otra persona. Hay momentos donde la persona cierra su oído para no escuchar la voz de Dios y comienza a escuchar espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Porque dice la Biblia en el libro de 2 de Timoteo capítulo 4, dice, y apartarán el oído de la verdad y se volverán a la fábula. ¿Quién es la verdad? ¿Qué dijo Jesús en San Juan 14:6? Dijo, yo soy la verdad y la vida. Te está diciendo, apartarán el oído de Jesús y se volverán a los demonios, se volverán a la fábula. ¿Y qué es la fábula? Algo que es irreal, algo que no tiene, gloria al Señor, ninguna realidad, porque el único que se llama, gloria a Dios, la verdad es Jesús. Entonces cuando la persona desenfoca su oído para dejar de escuchar la voz de Dios, comienza a caminar siendo dirigido por demonios que muchas veces te conducen
a fallarle a Dios, que muchas veces te conducen por caminos erróneos. Hay otros que cierran sus oídos para oír la voz de su corazón. La Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. La Biblia dice que el corazón, gloria al Señor, es aquel que nos conduce, gloria a Dios, y será llevado al desierto, gloria a Dios, donde no verá venir el bien. Aquel que es guiado por el corazón, es guiado a un desierto donde no hay bien, donde no está Dios, un desierto de maldición. Pero es importante que entiendas que para tú poder ser guiado por el Espíritu Santo necesitas que ese oído espiritual se abra. Necesitas aprender a discernir cuando es Dios que te está hablando. Necesitas aprender a creerle a Dios, porque hay personas que Dios les revela pero no le creen. Dios en un momento les revelaba pero no le creen. Y es importante que tú le creas a Dios, aunque lo que Dios te esté revelando para ti sea algo absurdo, para ti sea algo imposible, para ti sea algo que quizás no tiene sentido. Dios no trabaja con los sentidos humanos, Dios trabaja con los sentidos espirituales. Quiero que entiendas, con ese oído carnal tú no vas a escuchar a Dios. Es por eso que el hombre que está allá afuera, Dios tiene que usar profetas, Dios tiene que usar hombres. Gloria a Dios, por eso fue que Abraham allá en el seno, cuando le habló al rico, que le dijo, gloria al Señor, ve y predícale a mi familia. Abraham le dijo, allá tienen los profetas. Dios ha levantado profetas, hombres y mujeres, para hablarle a la humanidad, porque la humanidad no escucha la voz de Dios, porque Dios es espíritu. Para Dios poder hablarte, tú necesitas tener tus oídos espirituales abiertos para poder escuchar y percibir la voz de Dios. Gloria al Señor. Y como te digo, hay demonios que lo vas a discernir a través del oído, y te vas a dar cuenta. Y es importante que cuando tú percibas a través de tu oído algo que te está titileando y te está diciendo, cuidado, hay algo aquí que no está bien, no ignores la voz de Dios. Aunque los demás crean que es así, aunque los demás piensen que está bien, aunque a los demás no les parezca que está mal, aunque a los demás digan, aquí esto es Dios, pero si a ti no te parece, porque algo te está revelando Dios a través del oído, que quizás los que están ahí tienen sus oídos cerrados y no están escuchando. ¿Por qué? Porque se han dejado guiar por los demonios y no están escuchando a Dios. Entonces la persona que tiene el oído espiritual, que tiene a Dios ahí, se va a dar cuenta, porque el Espíritu le va a hacer saber que hay algo que no está bien. Y aunque tus ojos muchas veces no te lleven a ver, escucha y cree lo que Dios te está revelando a través de tu oído. Dios nunca ha dejado de hablar, pero nosotros hemos dejado de escucharlo muchas veces por la dureza de nuestro corazón, porque nuestro corazón muchas veces no quiere escuchar lo que Dios quiere hablar. Gloria a Dios. Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Dios nunca ha dejado de hablar, porque Dios crea todas las cosas a través de su voz. Y Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Dios siempre nos ha hablado. El problema es que muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios. Gloria al Señor. Ahora, la importancia, el oído. Si bien la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos capítulo 12 en adelante, nos dice que el oído, dice que hay órganos que se ven más frágiles, que se ven más débiles, pero si bien son los más necesarios. El oído conforma una parte fundamental dentro del cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque el oído es aquel que le aporta equilibrio al cuerpo. El oído es aquel que le aporta la estabilidad y el equilibrio al cuerpo. Así como, gloria al Señor, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18, dice la palabra de Dios, dice, gloria a Dios, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se desenfrena. ¿Estás entendiendo la importancia de lo que tiene el oído? Mira cómo el oído le aporta equilibrio y estabilidad al cuerpo. Ahora, está la parte profética, donde Dios habla. Pero lo que le va a dar el equilibrio es cuando el pueblo atiende.
Porque Dios puede hablar como lo leíamos hace rato. Pero cuando el pueblo atiende, hay un equilibrio, hay una estabilidad, porque el pueblo está siendo guiado. Ahora, cuando el pueblo no escucha, cuando la persona no escucha, si bien el profeta, le está hablando de lo que es la parte profética, el profeta para poder hablarle a otro de parte de Dios, antes tuvo que haberlo escuchado. Tuvo que haber escuchado la voz de Dios para poder hablar lo que Dios le está revelando. Y cuando cesa la profecía, porque el profeta dejó de escuchar a Dios, viene el desenfreno. Y es por eso que hoy en día hay tanto desenfreno en la casa de Dios. Porque la mayoría de los profetas no quieren hablar, no quieren meterse en los secretos, no quieren buscar a Dios. El oído no está siendo ejercitado como Dios quiere. ¿Por qué? Porque la Biblia habla del oído del cuerpo. Y hay miembros que son oídos. El oído es importante, el oído es necesario que esté ejercitado para cuando Dios hable. Dice la Biblia en el libro de Amos, capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra del Señor. Mira lo que es la importancia, gloria al Señor. ¿Qué representa el desenfreno? El desenfreno, pudiéramos compararlo, gloria a Dios, cuando alguien no tiene un carril, cuando el caballo se desenfrena, se desboca y se puede ir por un barranco y no se detiene. ¿Por qué? Porque está desenfrenado, no tiene estabilidad, no tiene guianza, no tiene un destino, no tiene una misión, no tiene un objetivo. Y hay miembros, hay personas, hay cristianos que viven desenfrenados, que están en la casa de Dios pero están desenfrenados, que parecen caballos, que parecen, gloria a Dios, los caballos cuando se van y se brinca la talanquera. No viven de acuerdo a una obediencia, no viven de acuerdo a una sujeción. Que lo primero que dicen es: a mí me pastorea Dios, yo soy pastoreado por Dios, yo no me sujeto a hombres. Porque desde hace tiempo dejaron de escuchar a Dios, dejaron de escuchar la voz de las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Y viven desenfrenados, brincando de aquí para allá. Y cuando vamos a ver, la mayoría de ellos, si tienen ministerio, terminan fracasados, terminan frustrados. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque andan en desenfreno. Ahora, ¿cuál es la comparación? También pudiéramos compararlo con lo que es la permisividad. Cuando viene el desenfreno, viene la permisividad y la jactancia. Es donde comienzan a haber permisividad y a permitirse lo que no es de Dios. Lo que en un momento decíamos, eso no es de Dios, ahora comenzamos a decir, eso no es nada, eso no es pecado. Un poquito nada más, eso no es malo, eso no daña. Pero la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si bien la Biblia dice que las zorras pequeñas, que muchas veces nosotros decimos, eso no es nada, eso no daña, eso no te va a robar la salvación. La Biblia dice que las zorras pequeñas son las que dañan la viña. ¿Por qué? Porque la ignoramos y decimos, eso no es nada. Así como, gloria al Señor, muchas veces la polilla va comiendo en lo oculto. Y cuando vamos a ver, se come la casa completa. ¿Por qué? Porque no hubo, gloria a Dios, no se atacó desde el momento, se ignoró. La polilla tú la ves pequeñita, pero destruye. La zorra pequeña tú la ves pequeña, pero destruye. Lo que tú muchas veces dices, esto es pequeño, que en un momento de tu vida Dios te dijo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a decir todo el tiempo. Llega un momento cuando tú naces en el Señor y Dios te va a dar instrucciones y Él te va a decir, como el niño cuando está pequeño, el papá le habla y le dice, hijo, esto es bueno, esto es malo. El papá le habla y lo instruye. Pero cuando llega un momento a su edad, el papá no le va a repetir lo mismo porque ya fue algo que se le dijo de pequeño. Ya la persona llega a una cierta madurez y sabe que lo que aprendió de pequeño tiene que ponerlo en práctica. Dios no te va a estar hablando todo el tiempo lo mismo. Si ya Dios te dijo algo, yo viví una experiencia donde Dios a mí me dijo, no hagas esto. Y al pasar del tiempo, a mí se me olvidó. Porque como dice el libro de Santiago, a veces somos oidores, pero olvidadizos. Nos entra por aquí y por el otro nos sale. A mí se me olvidó y inconscientemente hice
Y lo primero que me dijo el Señor, y Dios tuvo misericordia de mí y me alertó, y hoy en día le doy gracias que me reprendió, pero para bien, porque la disciplina de Dios es para bien. Y recuerdo que el Señor me dijo, tú no eres una niña para yo tener que repetirte a cada rato las cosas. Yo te dije que no lo hicieras. Y le dije, Señor, perdóname. Perdóname. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios te va a decir una vez, no hagas esto, no te pongas esto, no es necesario que tenga que decirte a otro, Dios mismo te lo va a decir. Ya después, si tú lo haces, queda de ti. Porque en el momento quizás no aceptaste o no entendiste que era Dios. O quizás lo aceptaste, pero ya después comenzaste a decir, eso no es malo. Y así es como comienza la permisividad. Y así es como comienza a cerrarse poco a poco el oído y a extraviarse. Porque dejaste de creer lo que un día Dios te habló. Dejaste de creer lo que un día Dios te dijo que no hiciera. Mientras tú te mantengas atento a lo que Dios te habla y le creas a Dios, aunque te parezca locura, en el momento, porque no lo entiendes, aunque a los demás les parezca locura lo que tú estás haciendo, si tú estás escuchando a Dios, créele a Dios y hazle lo que Él te diga, aunque lo que Dios te esté revelando, quizás en tú viendo aparentemente no se ve así, pero si Dios te lo está revelando, créele a Dios para que Dios te siga revelando, porque Dios no trata con gente incrédula. A Dios no le agrada la incredulidad. La Biblia dice que sin fe es imposible. Imposible. Wow. La palabra imposible. Quiero que entiendas que Dios es un Dios de que para Él todo lo es posible. En nuestra vida espiritual no aparece la palabra imposible. Solamente cuando nosotros dejamos de creer. Cuando nosotros comenzamos a dudar, aparece la palabra imposible. ¿Qué pasó con Jesús? No pudo hacer muchos milagros allá en Nazaret. ¿Por qué? Dice que no pudo hacer muchos milagros y estaba maravillado de la incredulidad de la gente. Él tenía el poder de hacer muchos milagros y quería hacerlo, pero no pudo. Fue imposibilitado. Imagínate, Dios. Porque la incredulidad nos lleva a todo eso cuando cerramos el oído. Entonces el oído le da equilibrio al cuerpo. El oído lo equilibra. Por eso es que es importante la parte, gloria a Dios, del oído. Porque el oído trabaja con el don profético, con el don de ciencia, sabiduría y el discernimiento. Ahora, quizás todos no tienen un oído profético. Y quiero que entiendas esta parte. La palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis 3:6 y dice, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Dice, el que tiene oído, Dios sabe que todos tenemos oído, porque Él nos creó. Este es nuestro oído, nuestras orejas. Pero el Espíritu se está refiriendo al que tiene oído espiritual. Por eso es que la Biblia no podemos muchas veces implantársela al que está allá afuera. Esta palabra es para el que está adentro. Esta palabra es para nosotros. Las exhortaciones son para nosotros. Y cuando Dios le habla al pecador, Dios le habla un mensaje de arrepentimiento, pero en la mayor parte de las exhortaciones es para nosotros. Por eso es que la Biblia dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Dice, y el que tiene oídos, oiga. Y cuando Dios le habla a Sardi, cuando Dios le habla a la Odisea, cuando Dios le habla a Tiatira, iglesias que habían quizás dejado de escuchar a Dios porque estaban aceptando doctrina de demonios. Gloria al Señor. Dios le está diciendo, el Espíritu les está hablando y le está diciendo, el que tiene oído, en otras palabras, le está diciendo a los que todavía hay allí, si tienen oído espiritual, oigan lo que les está hablando. Aleluya. Oigan lo que el Espíritu le habla a la iglesia. Ahora viene lo que es la parte del oído profético. Dice en el libro de Amos, capítulo 3, versículo 7. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
Ahora, si bien a todos nosotros, los hijos de Dios, nos ha sido otorgado un oído espiritual. Hay unos que oyen porque lo desarrollan y escuchan la palabra de Dios, porque el oído se abre a través de escuchar la palabra de Dios. Hay otros que simplemente no escuchan y tienen su oído cerrado. Ahora bien, todos no tienen oído profético. En este caso, los que tienen oído profético, hay personas que tienen un oído profético, que quizás no son profetas, porque una cosa es tener el don profético y otra cosa es ser profeta. El ministerio y el don no es lo mismo. Una cosa es el don y otra cosa es el ministerio. Estamos hablando de lo que es la parte del don profético. Hay personas que tienen el don profético, gloria a Dios, y escuchan, gloria a Dios. Dice que cuando Jehová suelta, cuando Jehová habla, cuando Jehová suelta una palabra profética, aquel que tiene oído profético va a recibir lo que Dios está hablando. Es por eso es que usted ve que cuando Dios habla y la persona tiene un oído profético, yo no sé si te ha pasado que tú escuchas una palabra profética de un acontecimiento escatológico, es decir, de algo que no ha pasado, porque si bien en eso se basa la profecía, en, aleluya, percibir lo que va a acontecer, gloria a Dios, en un futuro, o lo que está en los secretos de Dios. Entonces, la persona que tiene un oído profético es alguien que tiene un acceso más íntimo a la presencia de Dios. Todo el mundo no tiene acceso a los secretos. ¿Por qué? Cuando el Señor Jesús le habla a los discípulos, allá en San Juan capítulo 15, le dice: y ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, los llamaré como amigos. El amigo es aquel que tiene una entrada a una parte de lo que representa la presencia de Dios más adentro. Abraham fue considerado, el Señor dijo: él es mi amigo. Abraham, el amigo de Dios, conocido como el amigo de Dios. Cuando el Señor iba a destruir Sodoma y Gomorra, y él dijo: y no revelaré a Abraham lo que voy a hacer, siendo él padre de muchedumbre. Ya Dios conocía el corazón de Abraham y dice: porque yo sé que él mandará a sus hijos después de él a que guarden mi palabra. Ya Dios sabía por su, gloria a Dios, lo que es la parte de omnisciencia. Ya Dios sabía en su omnisciencia, que es un atributo, que Abraham le iba a ser fiel a él. Todo aquel que le es fiel a Dios, la persona, para poder tener un acceso. Si bien el apóstol Pablo dice: procurar los dones, usted puede orar por el don profético, porque el apóstol Pablo lo dice: procurar los mejores dones. Si bien hay personas que nacen, cuando la persona es escogida para un ministerio de parte de nuestro Señor Jesucristo, es escogido desde antes de nacer, pero los dones se pueden procurar. Usted le puede orar a Dios para que le otorgue un don, y Dios se lo puede otorgar. Si usted lo anhela, si usted lo busca, Dios se lo otorga. Pero si bien hay requisitos para poder tener el don profético, para poder percibir la palabra profética, eso no quiere decir que usted vaya a ser profeta, no. Quiere decir que hay momentos donde Dios te va a revelar profecía. ¿Por qué? Porque te está otorgando el don, no eres profeta. Pero hay momentos donde Dios te va a usar en profecía porque tienes el don profético. Hay una diferencia. Gloria a Dios. Entonces, no, gloria a Dios, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? El que tiene el oído profético va a percibir, porque está en la presencia de Dios, está escuchando la voz de Dios. Ahora, ¿por qué todos no tienen oído profético? Porque, como te digo, una casa tiene diferentes compartimientos. Y hay gente que usted le dice: Dios te bendiga, me viniste a visitar. Son personas que usted no le tiene mucha confianza, que quizás no son muy confiables, y usted lo deja pasar hasta la sala.
Usted le dice, oye, visítame. Ah, bueno, vamos a sentarnos aquí. Usted no lo va a meter para su cuarto, ni lo va a meter para su baño, ni lo va a llevar a su cocina. Porque de repente usted no lo conoce bien o es una persona que no es confiable. Pero cuando usted comienza a conocer a alguien, una persona que es más íntima, que es más confiable, que es considerado como su amigo, usted lo deja pasar al cuarto. Porque usted sabe que es alguien confiable. Usted quizás puede compartir con una persona parte de lo que está en su interior, que usted no lo comparte con cualquiera. Y usted dice, no, yo con fulanito hablo porque yo sé que primero no es chismoso, segundo, no es una persona que me va a dar un mal consejo, porque hay personas que Dios usa para dar buenos consejos. Hay personas que son confiables, pudiéramos decirlo, en el ámbito espiritual. Y que Dios quizás muchas veces te guíe y puedes hablar con ellos. Entonces, lo que es la parte profética, cuando el oído se desarrolla y la persona tiene un acceso a lo que es la parte más íntima de lo que es el altar de Dios, esa persona va a percibir la parte profética, los acontecimientos proféticos. ¿Qué pasa? Dice en Jeremías 23:18. Aquí el Señor estaba exhortando a los profetas, porque muchos estaban profetizando de su propio corazón, estaban hablando vanas profecías, no estaba Dios, sus oídos estaban desviados, estaban desorbitados, gloria al Señor, y lo que estaban oyendo no era la voz de Dios. Entonces el Señor le habla en el versículo 18 y le dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y también, gloria a Dios, en este capítulo el Señor le dice, si hubieras estado en mi secreto, hubieras escuchado. El Señor le habla a Jeremías, gloria al Señor, y le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí es cuando hablamos de lo que es la parte secreta. ¿Por qué hay personas que no tienen acceso a la parte secreta, a la intimidad con Dios? Hay requisitos para que la persona pueda tener acceso. ¿Por qué todos no lo tienen? Porque hay personas que quizás Dios les habla, pero les habla hasta cierto punto. Hay personas que Dios les muestra, pero les muestra pocas cosas, o quizás les muestra cosas que quizás son, gloria a Dios, que no son muy íntimas, que no tienen mucha profundidad. Porque si bien cuando hablamos de lo que es la intimidad, estamos hablando de profundizar. Hay personas que escuchan a Dios, pero no tienen un oído, gloria a Dios, desarrollado en lo que es la parte de la profundidad, porque también allí entra lo que es la persona cuando se guarda para Dios. Una persona, para poder desarrollar un oído profético, necesita, dice la Biblia en Salmos 24, 3, dice la palabra del Señor, gloria a Dios, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Cuántas veces no te has ido a la oración? Y tú sientes que esa oración no sube. No sube la oración y no subes tú. Porque oras y oras y oras, pero tú sientes que no estás orando. Tú sientes que estás ahí, pero como si no estuvieras. Te sientes igual. No estás viendo un resultado. Quiero que entiendas, la oración es eficaz y la oración tiene poder. Cuando la oración es dirigida por el Espíritu Santo de Dios, esa oración va a tener un resultado y un efecto en tu vida. Hay gente que ora y no ve respuesta. Hay gente que ora y no cambia. Hay gente que ora y no ve resultados. Hay gente que ora, no estás orando de la forma correcta. No estás poniendo, gloria a Dios, lo que Dios quiere que se ponga. No estás subiendo al altar. La persona que ora es una persona que para poder entrar en la presencia de Dios necesita cumplir. Así como hay lugares donde para usted poder entrar, usted necesita regirse a los reglamentos de ese lugar. Hay lugares, usted va a la iglesia católica y a usted le dice que usted no puede usar blusa descotada, que usted no puede andar en chores ni en chancleta, que usted no puede usar gorra. Y muchas veces hay personas que quieren venir a la casa de Dios como quieren. Está bien, pueden entrar,
pero no es lo correcto. Entonces, la presencia de Dios tiene. ¿Y cuánto más Dios que Él es santo? Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos. Una persona que no es limpia de manos, y cuando lleguemos al punto de lo que es este sentir, porque de esto vamos a hablar más adelante, gloria a Dios, en la siguiente parte vamos a hablar de lo que es este sentido. Una persona que no es limpia de manos no puede entrar en el monte santo, así dure de rodillas orando. Necesitas, dice la Biblia, limpia sus manos. Dice la Biblia, corazón puro. Yo oro pero no he perdonado. Yo oro pero tengo resentimiento en mi corazón. Tengo rabia. Tengo contención. Y hay momentos donde usted ora y usted siente que hay una interferencia. Porque quizá usted quiere estar bien con Dios, pero está mal con todo el mundo. No puedes entrar a la presencia de Dios. Si vas a estar bien con Dios, tienes que estar bien con los demás. Tu corazón tiene que estar limpio. Aunque haya sido tú la que haya sido la agraviada, tu corazón tiene que estar limpio. No puede tener odio, ni amargura, ni resentimiento. Gloria a Dios. Rabia, falta de perdón, orgullo, altivez, soberbia. A mí nadie me dice nada, yo soy así, a mí me va a cambiar el Dios. Eres altivo y eres soberbio, eres orgulloso. Altivo porque no recibes el consejo. Grandes ministros que antes vivían en la presencia de Dios y hoy en día se ve a leguas que están carentes de unción y de presencia. Porque aunque oran, se han dejado arropar por la altivez, y la Biblia dice que al altivo Dios no mira de lejos. Déjame decirte que el que es altivo no está cerca de Dios. El que es altivo no tiene acceso al monte santo. El que es altivo, aleluya, no puede tener acceso a la presencia de Dios. Alguien que es altivo no conoce a Dios. Alguien que es altivo quizás en un momento tuvo experiencias y lo conoció, pero se le olvidó de quién es Dios, porque Él es el más humilde. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Gente que en un momento Dios los usó terriblemente, pero la altivez ha arropado su vida. Y hoy en día no pueden entrar a la presencia de Dios porque la altivez no los deja. Porque su corazón no está puro. Aleluya. Porque un día se creyeron que era la última Coca-Cola del desierto. Porque un día se creyeron que era la espuma del champú. Aleluya. Y se olvidaron que la gloria es de Dios. Mucha gente que hoy en día tiene palabra, pero palabra de hombre. Sabiduría de hombre, dogmas, doctrinas de hombre. Gloria a Dios, ya no tienen presencia, ya no tienen revelación. Se han envanecido, como dice la palabra. Gloria al Señor. Y muchas de las cosas que hablan son palabras de hombre. Han dejado, aleluya, de fluir en la presencia y en la revelación. Cuando tú estás en el Espíritu, no hay un día donde Dios no te revele. Cada día tú vas a escudriñar la palabra y Dios te va a revelar algo nuevo. Quiero que entiendas. Por eso fue que el apóstol Pablo dijo, y esta competitividad, mi competitividad no proviene de mí, sino del Espíritu Santo de Dios, porque la letra mata. Quiero que entiendas, la letra mata. Muchos hombres estudiados, doctos, con institutos, con preparación, aleluya. No es malo que te prepares, pero la letra mata cuando el Espíritu Santo no está, cuando el orgullo y la altivez se interponen entre Dios y tu persona. La letra mata, pero el Espíritu, quiero que entiendas, el Espíritu vivifica. Cuando tú apartas la presencia de Dios por poner doctrina, por poner tu conocimiento, estás dejando que esa letra te mate. Pero cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, así como Pedro, que era un hombre sin letra, pero fue preparado por Dios, y todo lo que él tenía era el poder de Dios en su vida, de tal manera que la gente se maravillaba. Aleluya. El Espíritu vivifica. Cada día vas a aprender algo nuevo, algo que yo aprendí. Gloria al Señor desde que llegué al Señor. Porque es que lo normal es que siempre seamos igual que los demás. La persona que busca ser diferente siempre va a llamar la atención.
muchas veces para bien o para mal. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a predicar, el Señor me mostraba y me revelaba muchas enseñanzas y me mostraba cosas. Y yo decía, Señor, pero cuando comencé a predicar, Señor, me cohibía de hablarlas. Y recuerdo que en una oportunidad una persona me llamó y me dijo, ¿usted por qué predica así? Porque usted tiene que investigar. Y yo digo, no es malo investigar, pero necesitamos la revelación del Espíritu Santo. Jesús dijo, y Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Aleluya. Y el Espíritu Santo me dijo, gloria al Señor, Él es quien nos guía a Jesús, por eso Él nos guía a toda verdad. Y Él nos revela esta palabra, este manual que no puede ser revelado por humanos. La Biblia dice que es enseñado por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice 1 Corintios, gloria al Señor. La palabra de Dios necesita, gloria a Dios, ser revelado por el Espíritu Santo a través del oído. Cuando tú escuchas la voz de Dios, y tu oído te va a llevar a percibir muchas cosas. Hace poco estuve en una actividad donde estuve ministrando y cuando la actividad terminó fue de bendición. Dios libertó, Dios se glorificó. Comencé a escuchar, oír como cochino, como cuando el cochino chilla. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque era muy latente lo que yo escuchaba. Y me senté y comencé a tener una visión donde yo veía y el Señor me decía que los demonios que estaban en ese lugar estaban siendo castigados porque no cumplieron la misión que ellos iban a cumplir, porque ese día salieron de ese lugar. Y yo escuchaba y yo volteaba hacia los lados, pero no, era en un sonido espiritual. ¿Quién es aquel que va a escuchar la trompeta? Aquel que tenga sus oídos espirituales abiertos. Es aquel que oirá la trompeta. Hay momentos donde tú estás durmiendo y comienzas a escuchar como si alguien te llamara. Y tú dices, si tú le preguntas a la persona, ¿tú me llamaste? No, yo no te llamé. Porque Dios te va a llamar a través de tu oído espiritual. Hay momentos donde tú estás orando o estás acostado ahí en comunión y tú escuchas como si estuviesen clamando personas, como si estuviesen orando. Porque Dios te está conectando con otras personas que están orando también. Y Dios te está diciendo, levántate y ora, que es hora de orar. Hay otros que están en cadena porque es tiempo de pelear. Dios te está conectando a través de tu oído con otras personas. Dios te puede conectar. Tu espíritu se está conectando con otros. Gloria al Señor, a través de tu oído. Tu oído es una herramienta poderosa. Gloria al Señor. Y dice la Biblia, y tampoco podrá entrar el que ha elevado su alma a cosas vanas. El que vive pendiente de vanidad. El que vive pendiente de las cosas materiales. No es malo. No es malo que usted quiera, gloria a Dios, disfrutar de algunas bendiciones que Dios nos permite. Pero su mente no puede estar, como dice la palabra de Dios, como los gentiles, en vanidad. El que ha elevado su alma a cosas vanas. ¿Cuánta gente no han cambiado el mensaje por dinero? No comercian con el evangelio. Recuerdo que un día el Señor me habló a través de una persona y me dijo, te voy a dar lo que otros han despreciado. Y yo podía entender que era su presencia, era su unción. Lo que otros han despreciado, así como un día Saúl despreció la primogenitura, muchos han despreciado la unción y la presencia de Dios por un plato de lentejas, por lo que muchas veces les ofrece el mundo, los placeres. No pueden tener acceso a la presencia de Dios, aunque usted lo vea en un altar predicando, aunque usted lo vea parado allí desde hace tiempo, ya desde hace rato que no entra al Monte Santo, desde hace rato que no entra a la presencia de Dios,
porque ha elevado su alma a cosas vanas, ha elevado su alma. Quiero que entiendas, tu alma tiene que estar conectada con Dios, tu alma tiene que estar enfocada en Dios, la prioridad en tu vida tiene que ser Dios, como lo dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo, oh gloria al Señor, el vivir tiene que ser Dios. Todo aquel que su alma está inclinada a la vanidad no puede entrar en la presencia de Dios. Así ore. ¿Entiendes por qué hay personas que no pueden entrar? Que no tienen acceso al monte santo, a los secretos, que su oído no puede percibir las profundidades de Dios, porque tiene que cumplir algunos requisitos de los cuales acabamos de hablar. Ahora, si bien hay cosas que contaminan el oído espiritual, como parte de la que ya hemos venido hablando, Marcos 4:24 dice, gloria a Dios, 23 y el 24 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿A quiénes les está hablando? Cualquiera que está allá afuera dice, todos tenemos oídos. No, el que es espiritual sabe de qué clase de oído Dios le está hablando. Gloria a Dios. Le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Hay cosas que contaminan tu vida espiritual a través de lo que oyes, a través de lo que escuchas. El cristiano que se guarda para Dios tiene que cuidar su oído si quiere escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces lo que hablábamos hace un rato, el corazón tiene que estar puro y hay corazones que están contaminados por lo que oyen, por lo que escuchan. Hay personas que no pecan, pero por escuchar pecado ajeno se contaminan y son partícipes de esas obras infructuosas, porque no las reprenden, sino que prestan el oído y se contaminan. Es importante que tu oído esté limpio, esté sano, gloria a Dios, que tu oído no esté contaminado, para que puedas escuchar la voz de Dios, porque hay cosas que obstruyen y no puedes oír, gloria al Señor. Ahora se necesita, la Biblia dice, ¿son todos ojos? No. ¿Son todos oídos? No. Todos no podemos ser oídos, porque ¿dónde estaría el ojo? ¿Dónde estaría el brazo? ¿Dónde estaría la mano? ¿Dónde estaría el olfato? Pero los que son oídos tienen que estar atentos. Los oídos tienen que despertar. Los oídos tienen que despertar para que el cuerpo de Cristo pueda estar equilibrado, para que la casa de Dios pueda estar equilibrada. Yo no sé cuántas veces has cerrado tu oído. Yo no sé si hoy en día has cerrado tu oído. Yo no sé si tú en un momento de tu vida recibiste el don profético y no lo estás ejerciendo. Yo no sé cuántas veces has escuchado pero te has callado y ha venido desenfreno y ha venido todo lo que ha venido a la casa de Dios porque te has callado. Oh, gloria a Dios, porque Dios te ha puesto el sentir a que subas a su presencia y no lo has hecho y no has escuchado la voz de Dios para alertar a lo que viene. La Biblia compara el oído con el atalaya. El profeta es el atalaya. Y también ahí entra lo que es la parte de la visión, porque el profeta no solo oye, sino que también ve lo que viene. Y es el encargado de avisarle al pueblo, como Dios le habló a Ezequiel y lo dijo, si el atalaya callare y viniere lo que viniere, la sangre será sobre su cabeza porque cayó. Porque vio que venía, porque escuchó y no habló. El oído es importante, aleluya, aleluya, para poder alertar al pueblo, aunque no te escuchen, aunque no te crean, aunque lo que Dios te esté hablando para ti sea difícil, háblalo. Necesitas desarrollar ese oído espiritual, ese oído que te va a llevar a escuchar cosas sobrenaturales, sorprendentes. Gloria a Dios. Hay personas que tienen un oído tan sensibilizado que pueden escuchar, oh gloria al Señor, tantas cosas que muchas veces usted tiene que hacer silencio interior para poder escuchar. Porque hay gente que no escucha.
Porque siempre están hablando, porque siempre están maquinando, porque no tienen un silencio en su interior. Hay gente que Dios les está hablando y no hacen silencio para oír. Hay gente que Dios les habla y no hacen silencio. Si tú estás orando y tú comienzas a escuchar a Dios que te está hablando, haz silencio y escúchalo. Escúchalo, que Él te quiere decir algo, que Él te quiere alertar. Aprende a escuchar la voz de Dios. Aprende a escuchar, porque son pocos los que en este tiempo la escuchan, para que puedas ser guiado a una vida de bendición y puedas ser de bendición donde te congregas, donde quiera que tú vayas. El Espíritu Santo te va a revelar. El Espíritu Santo te va a revelar y vas a ser de bendición. Así como lo fue José, así como lo fue Esther, así como lo fue Ezequiel, estando en medio del exilio, en medio de los cautivos, dice la palabra, pero era el oído de aquel lugar. Y Dios le decía: Ezequiel, haz esto, Ezequiel, haz aquello, porque aunque mi pueblo esté aquí cautivo, oh gloria a Dios, yo no dejaré de hablarles, Ezequiel, aunque no te oigan, háblales mi palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno. Es importante que entiendas que necesitas desarrollar tus sentidos espirituales. En la próxima parte vamos a hablar del sentido del olfato y del tacto. Gloria a Dios. No te lo pierdas. Comparte este contenido. Suscríbete a nuestro canal. Muchas veces por falta de tiempo no podemos desglosar más porque este tema tiene mucho. Pero sé que Dios también te va a revelar cosas grandes. Comenta, déjalo en los comentarios lo que Dios te revele. Sé que así como me pasa, yo a veces escucho a otras personas y Dios comienza a profundizar en mí y a hablarme con relación a eso. Gloria a Dios, sé que quizás ahora mismo Dios te está hablando, Dios te está revelando, Dios está tratando contigo. Déjalo en los comentarios, comparte también. Nos gusta aprender de lo que Dios a otros les enseña, así como nos gusta compartir de lo que Dios a nosotros nos enseña. Dios te bendiga, nos vemos en la próxima edición. Gloria al Señor, que tengamos feliz día. Hasta la próxima.